a un personaje del tiempo de Jesús, un representante del Sanedrín. El Sanedrín en el pueblo judío era la autoridad, era lo que pudiéramos decir el gabinete central, la directiva central, y en este caso de los fariseos, que era el grupo fuerte religioso, custodio de la ley de Moisés, cuidadoso y maestros de la enseñanza bíblica del tiempo de Jesús. Estaba Nicodemo, era uno de ellos, y claro, ya sabemos por su contenido que Nicodemo, que era un principal, esto es, tenía un cargo de presidencia en ese Sanedrín, y habían estado hablando acerca de Jesús, porque esa expresión sabemos lo identifica. Él no dijo yo sé, sino sabemos. Nosotros hemos estado estudiando a Jesús. Seguramente habían estado en reunión. Jesús es diferente, no es parte del Sanedrín, pero cómo conquista a la gente y cómo hace obras extraordinarias. Y habían estado discutiendo ese hombre llamado Jesús tiene que venir de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales, las obras que Él hace si no es que viene de parte de Dios. Es decir, eso que Él hace solo lo puede hacer Dios. Amén. Y habían estado hablando eso, y se acercan, ya nos imaginamos el personaje con sus atuendos de autoridad, acostumbrado a que todo el mundo le haga la venia, a que todo el mundo le haga reverencia y a que lo llamen maestro. ¿Maestro de qué? Maestro de la ley de Dios, maestro de la enseñanza bíblica, maestro de la religión. Así que él va con toda la pompa, y seguramente que va a llegar donde Jesús con todo el conocimiento que él tiene, y va a llegar con toda su expresión a saludar a Jesús. Y él pensó que iba a socializar con Jesús el conocimiento teológico. Y entonces llegó donde estaba Jesús y lo saludó y le dijo: maestro, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro, porque lo que usted hace es extraordinario, nadie lo puede hacer. Seguramente que él pensó que el Señor iba a entrar en su juego de palabras, iba a empezar a socializar con él y a explicarle cosas. Pero se llevó una tremenda sorpresa, porque lo que Jesús le dijo realmente fue: mire, usted viene a mí como maestro. Pues yo como maestro quiero decirle que usted no ha hecho nada, que tienes que comenzar de cero, que tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo así? Nacer de nuevo. Maestro, anciano, veterano, recorrido, experimentado, conocedor de la ley, predicador de la ley, predicador de la enseñanza de las Escrituras, maestro. ¿Y cómo así que tiene que comenzar de cero? ¿Cómo así que tiene que nacer de nuevo?
O sea, todo el tiempo, toda la enseñanza, toda la argumentación que hasta ahora se ha transmitido no ha servido para nada. Exactamente, no ha servido para nada. Si no comienzas de nuevo, si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. ¿Cómo así? Que hay que nacer de nuevo. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Le dice, ¿eres tú maestro de Israel? Estoy hablando de cosas espirituales, no naturales. Estoy hablando de un cambio de vida, de un cambio de forma, de un cambio de enseñanza. ¿Y cómo es posible que usted, que dice que es maestro de Israel, no entienda esto? Pero le voy a aclarar, dice el Señor, una cosa. Lo que es nacido de los hombres es humano, pero lo que es nacido del Espíritu Santo es obra del Espíritu Santo. Y esto de la salvación, la transformación, el nuevo nacimiento y todo esto tiene que ser producto del Espíritu Santo. No se trata del intelecto humano, no se trata del discurso político, no se trata de nada de eso, del léxico. Se trata de la experiencia del Espíritu Santo. Se requiere que sea el Espíritu Santo el que tome una persona y la transforme y la haga nueva criatura. La enseñanza teológica puede ser bonita, pero si el Espíritu Santo no actúa, la enseñanza teológica para nada sirve, porque el Espíritu Santo es el único que puede producir transformación en la vida de una persona. Él era de los líderes religiosos, un principal entre los judíos. Pero la religión en el tiempo de Jesús se había convertido en tradición. Y ese es el gran peligro que amenaza a nuestras generaciones. Ahora que yo estaba visitando al hijo allá en Estados Unidos, él me dice con mucha preocupación, yo veo que nuestras nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros descendientes, porque mi papá fue cristiano, cristiano no católico. En este caso, él es mi hijo, él me dice, usted es mi papá y es cristiano, y yo también soy cristiano. Pero la gran preocupación es que las nuevas generaciones parece que se fueran constituyendo en esa clase de cristianismo por tradición y no por convicción. Es decir, nos vamos extendiendo a un sistema meramente religioso, sin temor y sin conocimiento de Dios. Y esa es una de las amenazas que tenemos en nuestro tiempo. Tenemos hijos que traemos a la iglesia desde recién nacidos y están ahí, van creciendo ahí y van estando ahí y aparentemente tienen un temor de Dios, pero en realidad se están mezclando con el mundo. Y que algo que es muy importante, es verdad que el Señor dejó la iglesia en el mundo, pero no es verdad que dejó al mundo en la iglesia. La iglesia del Señor será la iglesia del Señor, distinguida, elegida, separada. Gloria a Dios. Y claro, ese punto de vista o esa situación se ha vivido siempre. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, encuentra a un hombre, a un gran sacerdote de Dios llamado Elí, temeroso de Dios. Por supuesto que todos hemos oído la historia
de Elí, el profeta Samuel. Escaseaba la palabra de Dios en aquel tiempo. Dios llama a Samuel, conocemos toda la historia. Samuel tiene unos muchachos que además también son sacerdotes allá en el templo, en el pueblo hebreo. También son sacerdotes igual que su padre Elí. Pero el capítulo 2 de primero de Samuel dice: los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios. Así que ellos cumplían los oficios sacerdotales más por tradición que por convicción. Para ellos la ofrenda no tenía ningún valor espiritual. Tanto así que la norma determinaba, la ley determinaba que las personas llegaban al templo, ofrecían el sacrificio, debían prenderle fuego al sacrificio hasta que se consumiera totalmente. Había otras partes que se podían consumir y que los sacerdotes podían consumir. Y los sacerdotes mandaban sus sirvientes donde estaban la persona ofreciendo el sacrificio, y mandaba a su criado a decir al que estaba ofreciendo el sacrificio: mándele carne a mi señor el sacerdote, porque él no quiere carne asada ni cocida, él la quiere cruda para hacerla como él quiera. Y si el que estaba ofreciendo el sacrificio humildemente allí a Dios le decía: espere que yo termine de hacer el sacrificio y después tome la carne que usted quiera para llevarle al sacerdote, entonces el sacerdote decía: no, no espere que termine, vaya y tome la que yo necesito y tráigala. Y dice: y así profanaban los sacrificios de Dios. Además de eso, esos sacerdotes se enamoraban de las mujeres que servían en el templo también, y hacían toda clase de perversidades. Eran unos sacerdotes por tradición, no por convicción. Y claro, luego encontramos hasta los hijos de Samuel. Poco se habla de ellos, pero Samuel envejeció, dice la Biblia. Samuel envejeció y sus hijos no andaban correctamente delante de Dios. Si usted lee primero de Samuel 8, del 3 en adelante, encuentra la historia y dice: los hijos de Samuel se pervirtieron también. De tal manera que ellos, aunque eran jueces en Israel, eran jueces pervertidos, eran jueces que aceptaban soborno. Cuando había que hacer juicio entre uno y otro, ellos le daban la favorabilidad al que les pagara más, no al que tuviera la razón. Así que el pueblo pidió rey. Dijo: tus hijos no andan como usted. Le dijeron al profeta: tus hijos no andan como usted, no son sanos como usted, así que queremos rey. Así que a través de la historia nosotros encontramos los grandes peligros de que las nuevas generaciones y que la iglesia misma se vaya yendo hacia unos extremos. Cuando Jesús vino, se tuvo que enfrentar a los escribas y fariseos. Los fariseos, entre ellos Nicodemo, que era un principal entre ellos, era la religión fuerte del momento. Todo el que creía ser un buen prosélito o un buen discípulo hebreo de Moisés era fariseo. Pero usted no encuentra en la Biblia que Jesús haya sido tan fuerte con más nadie, ni siquiera con los borrachos o los maldicientes, ni con la prostitución. El Señor fue muy fuerte, especialmente con los escribas y fariseos. Capítulo 23 de Mateo. Allí usted encuentra las más fuertes diatribas del Señor contra la gente.
contra ese grupo religioso. ¿Cuál era el problema fariseo? Ahí está en el capítulo 23 de Mateo. Primero el Señor dice que ni entraban al reino. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos, porque ni entran, ¿y qué más? Ni dejan entrar. Se paran en la puerta y ni entran ni dejan entrar. No estoy hablando de un término físico, no era que se paraban en la puerta y no hubiera por dónde entrar. Era que el comportamiento de ellos era tan pesado, tan cruel, tan diferente, tan mundano, que la gente los veía y decían, para ser fariseo, mejor soy mundano. Como decimos hoy en día en el argot más natural. Para ser cristiano como él, mejor me quedo aquí. Ni entran, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Ese era un problema fariseo. Y eran los que se creían que se conocían toda la ley de Dios. Dice la palabra del Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos, que devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Tomaban los dineros de las viudas. El dinero de las viudas es para la iglesia. Su difunto esposo trabajó mucho y era un fiel. Así que usted debe dar su dinero. Si venden la casa, traiga su dinero. Y traían las viudas el dinero. Se lo llevaban a los sacerdotes. Y los sacerdotes los tomaban para sus gastos personales. Y entonces, como pretexto, hacían largas oraciones. Señor, bendícele, Señor, bendícele. Ahora me recuerdo del testimonio de un ex sacerdote. El ex sacerdote empezó a predicar acerca de lo invitaron a predicar acerca el Día de los Muertos, que llaman de todos los santos. Día de los Muertos. Y el sacerdote estaba luchando porque él se entrega el evangelio luego. Y él cuenta la historia. Está luchando porque su conciencia le dice que no engaña a la gente. Y entonces un compañero lo invita el Día de los Santos, o de todos los santos que llaman la mundanalidad. Lo invita a que vaya a hacer oraciones al cementerio para orar por todos los santos, según ellos. Y él se va a rezar allá, como ya sabemos que se reza. Bueno, como rezan ellos. Sácalo de penas, llévalo a descansar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando él ha rezado todo lo que ya sabe, va saliendo a irse y le sale una viuda que le dice: padre, venga acá, padre, yo he venido ahorrando hace tiempo todo lo que he podido para pagar unas misas, unas oraciones, para que mi difunto esposo salga de penas y pase al lugar de descanso. Y entonces metió la mano al bolsillo y sacó su rollito de billetes y se lo dio al sacerdote. Y la conciencia del sacerdote le decía: estás engañando a la señora, la estás engañando. Y se echó su rollito de billete al bolsillo. ¿Dónde está el difunto? Y se fue a rezar allá. Bueno, a sacarlo de penas. El problema es que cuando él va a salir, la viuda se le acerca y le dice: padre, dígame la verdad, para yo estar tranquila. Mi esposo
ya está en otro lugar, ya está en un lugar de descanso. Y la conciencia le pudo al hombre y sacó su dinero y se lo regresó a la viuda y le dijo: mire, señora, no la quiero engañar. Si su esposo murió siendo salvo, está salvo. Y si murió perdido, está perdido. No la voy a engañar. Y ella recibió el dinero y dice: ay, ya ni en los padrecitos se puede confiar. Porque a la gente le gusta que la engañen. Así hacían los escribas y fariseos. Tomaban los dineros de las viudas y como pretexto hacían extensas oraciones. Estoy diciendo lo que dice Mateo capítulo 23. Ustedes pueden leerlo en sus Biblias. Otro versículo dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, que recorréis mar y tierra para conseguir un prosélito, y una vez conseguido lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Y luchaban por conseguir adeptos, pero cuando conseguían adeptos, entonces lo involucraban en esa vida corrupta. Y en lugar de componer la sociedad, la descomponían. En lugar de componerse una persona, cuando llegaba a ser adepto a ellos, entonces en lugar de componerse se descomponía. Y eso es lo que dice el Señor: recorréis mar y tierra para conseguir un prosélito, y una vez lo consiguen, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Y aparentemente eran fieles diezmadores. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis la menta, el eneldo, el comino, pero habéis dejado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Gloria al Señor. Y luego los va a tratar muy duro. Ustedes que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ustedes que parecen sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de rapacidad y de huesos de muertos. El problema de los escribas y fariseos era que eran solo religión, pero religión corrompida. Por eso cuando Nicodemo se encuentra con el Señor le dice: mire, usted o nace de nuevo o no entra al reino de Dios. Y quiero aclarar, cuando el Señor dice sí, es sí, y cuando Él dice no, es no. Y la orden del Señor o la palabra del Señor es: o naces de nuevo o no entras. La gente dice: yo creo que sí entra. Eso cree usted, pero el Señor dice otra cosa. El Señor dice: si no naces de nuevo, no entras. No importa quién sea. O naces de nuevo o no entras al reino de Dios. O es incorporado al cuerpo de Cristo o estás perdido. Gloria al Señor. Tenían el problema más fuerte, que era el del legalismo. ¿Qué era el legalismo? La exagerada intención de guardar la ley, o el creerse dueño de la ley y poderla revisar y reorganizar. De hecho, eran los fariseos los que hicieron juicio contra el Señor. Un día el Señor fue y sanó a un enfermo, y era sábado, y lo quisieron apedrear porque dijeron: Señor, un hombre tenía una mano seca. Fue el sábado o el día de reposo, dice la Biblia, día de reposo. Entró el Señor a una sinagoga y encontró a un hombre con una mano seca. Y le dijo al hombre de la mano seca, le dijo a la gente, a los que estaban ahí en la reunión, le dijo: oiga, este hombre viene a que yo lo sane.
Sí. ¿Qué se puede hacer en día sábado? El día sábado, el día de reposo, ¿se puede hacer el bien o se puede hacer el mal? Y ellos decían, no se puede hacer nada. Digo, no, señor. ¿Quién de ustedes que tenga una ovejita y se le cae a un pozo el día de reposo, no tiende la mano y saca la ovejita? Entonces, este hombre que tiene la mano seca, sencillamente porque el día de reposo no lo puedo sanar, no, señor, lo voy a sanar. Y le dijo al hombre la mano seca, tu mano se restaura. Se restauró su mano. Gloria a Dios. Y el sumo sacerdote de los fariseos, enojado, se atrevió a decirle al Señor, Señor, 6 días en la semana hay para que usted haga obras de beneficencia. Sane enfermo y haga lo que quiera. Pero no sane gente el día de reposo. Ojalá hubiera sido, disculpen la palabra, ese sumo sacerdote el que hubiera estado enfermo, a ver si él no hubiera agradecido. Sí, el Señor hubiera pasado y el hombre, ese sumo sacerdote ahí tirado en la cama enfermo, y, bueno, yo te podría sanar hoy, pero como es día de reposo no te voy a sanar. ¿Ah? El sumo sacerdote hubiera dicho, no importa que sea de día de reposo, yo lo que necesito es que me sane. El Señor dice, es que en día de reposo se puede hacer el bien, lo que no se debe hacer es mal. No solo en día de reposo, sino nunca. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo no es más importante que el ser humano es más importante que el día de reposo. Y el Señor es dueño de todos los días, incluyendo el día de reposo. Así que el desagrado de ellos era porque, según ellos, eran estrictos en guardar la ley, pero no por conocimiento ni por temor de Dios, sino porque eran legalistas. Entonces el legalismo los había llevado a creerse en dueños de la ley, tanto que interpretaban la ley como a ellos les parecía y lo convertían en norma rígida. Por ejemplo, el Señor había dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya, la ley. Y ellos habían dicho, amarás a tu prójimo. ¿Y qué más? Y aborrecerás a tu enemigo. Capítulo 6 de San Mateo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y el Señor dice, ¿ustedes qué les está pasando? ¿Por qué quebrantan la ley por vuestras tradiciones y vuestros mandamientos? Porque ustedes han oído a sus antepasados decir, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero quiero decirles que la norma no es hacia atrás, es siempre hacia adelante. Dice, ahora la nueva norma según Jesucristo es amar a vuestros enemigos, amar a los que los ultrajan, amar a los que los persiguen, amar a toda la sociedad. Dios nunca ha mandado a nadie a que odie a nadie. Nunca. Aborrecer. Dios nunca va a mandar a nadie a aborrecer, porque Dios es amor. Gloria a Dios. De esa manera tergiversaban la ley de Moisés a su propia manera. Y eso tenían que reorganizarlo, dice el Señor. Rápidamente, porque el tiempo se me acabó. La gran preocupación ahora no es la del legalismo. La gran preocupación ahora es la del formalismo. Estamos entrando aún en tiempo donde le interesa a la gente y aún a la iglesia, a veces le interesa más la forma que la esencia. Y ese es un gran peligro. Cuando estoy hablando de que les interesa más la forma y que estamos entrando en un peligro de formalismo, es porque la gente y aún nuestros hermanos creen
que si el templo, se sienten orgullosos de asistir al templo más bonito. Es que el templo mío donde yo voy es el templo más hermoso. Ese templo de ustedes es feito, el mío es más bonito. Y entramos como a competir por el templo, la belleza del templo donde asistimos, como si lo importante del culto fuera el templo de Dios y no el Dios del templo, cuando siempre será primero y más esencial la adoración a Dios. El templo es un lugar de adoración, que tan bonito sea como podamos hacerlo, pero el centro del culto no es el lugar, el centro del culto es la esencia, que es nuestro Dios, a quien venimos a adorar en nuestros templos. Nosotros no venimos a adorar al templo, nosotros venimos a adorar al Dios que adoramos en el templo. Entramos en ese tiempo de competencia, los instrumentos más finos. Los instrumentos más finos. Eso nos hace sentir más grandes. En la iglesia donde yo voy, allá si hay unos instrumentos poderosos. Ay, ustedes pobrecitos, esos instrumenticos de ustedes. Mire, cuando la iglesia comenzaba, no sé si aquí alguno de las décadas, unas 3 décadas atrás, cuando el anciano tomaba la guitarrita acústica y no había tanto instrumento y empezaba a adorar a Dios. Y esa alabanza subía a la presencia del Señor, como dice la Biblia, como olor fragante que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Porque la esencia no son los instrumentos. La esencia es a quien adoramos a través de los instrumentos. Y claro que podemos tocar nuestros instrumentos, porque además tenemos razones. Amén. ¿Saben por qué tocamos instrumentos? En las fiestas se toca instrumentos y nuestro culto es una fiesta. Es la fiesta de la resurrección de Jesús. Es en los templos donde hay un muerto que no se tocan instrumentos, ni se hacen palmas, ni se gritan, ni se hace bulla, porque hay un muerto. Lamentablemente hay cantidades de templos donde siempre hay un muerto allí crucificado, pero nosotros no adoramos al crucificado, nosotros adoramos al resucitado y al que vive por los siglos de los siglos. Él es nuestro Dios y es a quien nosotros adoramos. Por eso hacemos ruido, porque nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero, al resucitado. De manera que lo importante no son los instrumentos. ¿Quién los toca mejores o peor? No. ¿Quién esté más elegante para tocar el instrumento? No. ¿Quién lo toque mejor? No. Aquí lo importante es quién adora a Dios desde los instrumentos, quién produce adoración a Dios. Necesitamos volver a unos principios de la esencia y salirnos del formalismo que nos están llevando a dificultades. Ahora, usted encuentra que hay gente que para pastores o algunas iglesias que para bautizar necesitan ponerles un uniforme, una bata ahí rara, blanca, como sea, para llevarlos al bautismo. Eso tiene poco valor, porque lo importante no es una bata en la que se va a bautizar. La importancia de esto es el proceso del nuevo nacimiento que se da a través de la obra del Espíritu Santo, que es lo que el Señor dice: el viento sopla donde quiere y usted oye su sonido, no lo puede ver. Así es la obra del Espíritu Santo, no se puede ver. No intentemos ver al Espíritu Santo porque no se ve, pero se ve su accionar, se ve su transformar en la vida de una persona. Demos gloria a Dios. Tenemos unos problemas más. Nuestros cultos, algunos cultos que debieran ser de adoración,
Y se buscan cantantes profesionales que cantan muy bonito, pero no inspira adoración. Buscan ovación. Y busquen la palabra ovación, ¿qué significa? Buscando ovación, reconocimientos y aplausos para los cantantes. Hermanos, nosotros no podemos cambiar la mirada, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que todo lo que hagamos, digamos, todo sea para la gloria de nuestro Dios. Que la vida de nosotros sea para la gloria de nuestro Dios. Nosotros no podemos abandonar la obra del Espíritu Santo, que es la esencia. Ahora le estamos dando demasiado margen a nuestros profesionales, y gracias a Dios tenemos profesionales en la iglesia. Usted encuentra en nuestra iglesia profesionales de todas las ramas del saber. De todas, en cualquiera de nuestras iglesias se encuentra profesionales. Aquí también los hay y son buenos. Pero eso de la profesión no los hace más esenciales ante Dios. Solo que la profesión se debe poner al servicio del Señor. Que el nombre del Señor sea glorificado. Que el conocimiento que hemos adquirido podamos ponerlo al servicio de Dios, no al servicio de nosotros. Para que el nombre del Señor sea glorificado siempre. Nosotros necesitamos salirnos del formalismo y buscar la esencia. Que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestras vidas, y que el nombre del Señor sea siempre glorificado. Les invito a estar en pie. Damos gracias al Señor. El tiempo se nos ha terminado. Que el Señor nos ayude para no caer ni en el legalismo ni en el formalismo.